Bienvenidos a una nueva sesión de ejercicios para un primer curso de probabilidad. El tema que abordaremos hoy es el correspondiente a función de densidad condicional y esperanza condicional. Vamos a iniciar recordando un par de definiciones. La primera, supongamos que X y Y son variables aleatorias reales discretas. Vamos a definir la función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria X, dado que Y es igual a Y, como la probabilidad de que X sea igual a X, dado que Y es igual a Y. Para todo Y, con probabilidad de que Y sea igual a Y diferente de 0. El valor esperado condicional de la variable aleatoria real discreta X, dado la variable aleatoria real discreta Y igual a Y, lo definimos entonces como la suma sobre todos los posibles valores que tome la variable aleatoria X de X por la función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria X, dado que Y es igual a Y. Análogamente, para el caso en el que las variables aleatorias sean reales con una función de densidad de probabilidad conjunta dada, entonces vamos a definir la función de densidad de probabilidad condicional de X, dado que Y es igual a Y, como el cociente entre la función de densidad de probabilidad conjunta, f de x, y, sobre la función de densidad marginal de la y evaluada en y. Evidentemente, esto tiene sentido siempre y cuando f y de y sea mayor que 0. El valor esperado condicional de x dado que y es igual a y se va a definir entonces como la integral de x por la función de densidad condicional de x dado que y es igual a y, ¿sí? Integral con respecto a x, y de nuevo este valor esperado va a estar definido para todos los y con f y de y estrictamente mayor que 0. Vamos a comenzar a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces vamos a suponer que x es una variable aleatoria discreta con una función másica de probabilidad dada por f de x igual a x tercios si x es igual a 1 y 2. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la variable aleatoria x es una variable aleatoria discreta que toma los valores 1 y 2 con probabilidades 1 tercio y 2 tercios respectivamente. La variable aleatoria y la vamos a definir como una variable aleatoria para la cual se satisface que la función de densidad condicional de y, dado que x es igual a x, es el combinatorio xy, ¿sí?, por un medio a la x, y eso para y variando de 0 hasta x, y para x igual a 1, 2. Entonces vamos a tratar de calcular primero la función de densidad de probabilidad conjunta de x y y, y luego vamos a calcular lo que es el valor esperado de x dado y. Entonces comencemos a desarrollar esta situación. Entonces tenemos la solución, ¿sí? Solución. Entonces, como sabemos, esta función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y la podemos obtener a partir de la función de densidad condicional de y dado que x es igual a x. ¿Cómo? Nosotros sabemos que la función de densidad condicional de la variable aleatoria y dado que x es igual a x no es otra cosa que la probabilidad de que y sea igual a y dado que x es igual a x. Y esto pues va a ser igual sencillamente a la probabilidad de que x sea igual a x, ¿sí?, y sea igual a y, sobre la probabilidad de que x sea igual a x. Obviamente tiene sentido para todo x con probabilidad de que x sea igual a x diferente de 0. Entonces, aquí nosotros sabemos que para y igual a 0, 1, entonces vamos a tomar la primera situación, es que x valga 1, entonces tenemos que si x es igual a 1, entonces estaríamos obteniendo que f y 1 va a ser igual entonces al combinatorio 1y por un medio a la 1.
y esto pues no es otra cosa que igual, dependiendo de cómo sea el y, fíjese, el y varía de 0 a x, y en este caso x es 1, o sea, y igual a 0 o y igual a 1, entonces para y igual a 0 nos quedaría el combinatorio 1, 0, que es 1, por 1 medio a la 1. Entonces daría 1 medio si y es igual a 0. Y si y es igual a 1, entonces pues el valor va a ser combinatorio 1, 1 por 1 medio a la 1, es decir, 1 medio. Si x es igual a 2, que es la otra opción, si x es igual a 2, entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es sencillamente que y evaluado en 2 es igual entonces al combinatorio 2y por 1 medio a la 2, y en este caso entonces sería para y igual a 0, 1 y 2. Entonces aquí tendríamos que esto va a dar combinatorio 2, 0, bueno, si y es igual a 0 daría combinatorio 2, 0 por 1 medio a la 2, es decir, 1 cuarto si y es igual a 0. Va a tomar el valor 2, 1, que sería 2, ¿sí?, por 1 medio a la 2, o sea, 2 por 1 cuarto, 1 medio, si y es igual a 1. Y va a tomar el valor 2, 2, combinatorio 2, 2 por 1 medio a la 2, es decir, 1 cuarto, si y es igual a 2. Esa sería entonces la función de densidad condicional de la variable aleatoria y, dado que x es igual a x. Entonces, teniendo esto, recordamos, ¿qué es esta probabilidad que estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo entonces que la probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 1, esto nos da igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0 sobre la probabilidad de que x sea igual a 1. Pero la probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 1, acabamos de ver que era 1 medio. Y la probabilidad de que x sea igual a 1, por la forma como está definida, es 1/3. Entonces, esta probabilidad de aquí, esta es 1/3. Y eso nos estaría dando que la probabilidad de aquí, la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0, pues va a ser igual a 1/3 por 1 medio, es decir, 1/6. De manera completamente análoga vamos a obtener los demás valores. Entonces, en resumen, vamos a tener acá sencillamente que la función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria x, y, entonces x toma los valores 1 y 2, y y está tomando los valores 0, 1 y 2. Entonces, yo voy a borrar esto acá. Entonces estaría dando, entonces, en resumen, voy a borrar todo esto para anotar el resultado final. Entonces, tendríamos que, estaríamos obteniendo acá que la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y, aquí estaría 1, 2, aquí sería 0, 1 y 2, entonces va a ser que x valga 1 y y valga 0, acabamos de hacerlo, eso daba 1/6, 1, 1, procediendo de manera completamente análoga, nos da 1/6, 1, 2 nos da 0, 2, 0 nos da 1/6, 2, 1 nos da 2/6 y 2, 2 nos da 1/6. Bien, entonces con eso estamos resolviendo la parte A de nuestro ejercicio. Para la parte B, nosotros vamos entonces a calcular inicialmente lo que es el valor esperado de x, dado que y es igual a 0, el valor esperado de x, dado que y es igual a 1, y el valor esperado de x, dado que y es igual a 2. Eso nos va a permitir luego entonces definir la variable aleatoria valor esperado de x, dado y. Entonces, comencemos. El valor esperado de x, dado que y es igual a 0, entonces de acuerdo a lo que acabamos de mencionar en la definición, esto va a ser igual a
la suma sobre todos los posibles valores que tome la variable aleatoria x, de x por la función de densidad de probabilidad condicional de x dado que y es igual a y. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Tendríamos acá, vamos a ver qué, el valor esperado de x dado que y es igual a 0 va a ser igual entonces a la suma sobre x de x por la función de densidad condicional de esta variable, ¿sí? x0. Y esto ya sabemos que es, entonces los valores que toma la x son 1 y 2, nos daría f xy 1, 0 más 2 fxy 2, 0. Pero ¿esto qué es? Esto no es otra cosa que la función de la probabilidad de que x sea igual a 1. Esto es la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0 sobre la probabilidad de que y sea igual a 0. Y aquí nos quedaría más 2 veces la probabilidad de que x sea igual a 2, y sea igual a 0 sobre la probabilidad de que y sea igual a 0. Cuando hacemos esos cálculos, pues sencillamente nos da 0 sería 1/6 y la probabilidad de que y sea igual a 0 es 1/6. ¿Sí? La probabilidad de que y sea igual a 0 es 2/6, perdón. Y aquí nos quedaría más 2 por la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 0, esto da 1/6, sobre la probabilidad de que y sea igual a 0, que es 2/6. En otras palabras, esto nos daría 1/2 más 1, y esto da en total 3/2. Completamente de forma análoga, se puede verificar que el valor esperado de x, dado que y es igual a 1, pues ¿qué va a ser? Va a ser la suma sobre todos los x de x por la función de densidad de probabilidad condicional de x dado y, cuando y toma el valor 1. Y haciendo exactamente el mismo análisis anterior, pueden ustedes verificar fácilmente que esto da 5/3. Y el valor esperado de x, dado que y es igual a 2, va a ser igual, entonces, de nuevo, suma sobre todos los posibles valores de la x, de x por la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y toma el valor 2, procediendo igual, esto nos va a dar igual a 2. Y entonces, si eso es así, podemos decir que la variable aleatoria z, llamémosla así, borrar esta parte de acá, esto es y, esta nos dio 3/2. Luego, la variable aleatoria z, ¿sí?, definida como valor esperado de x dado y, toma los valores, entonces, ¿qué valores va a tomar? Los valores que está tomando son 3/2, 5/3, 2. ¿Cuándo toma el valor 3/2? Cuando la variable aleatoria y toma el valor 0. ¿Cuándo toma el valor 5/3? Cuando la variable aleatoria y toma el valor 1. Y cuando toma el valor 2, cuando la variable aleatoria y toma el valor 2. Entonces, esta variable toma los valores 3/2, 5/3 y 2 con probabilidades. Entonces sería el 3/2 cuando y toma el valor 0, eso es 2/6, es decir, 1/3. Toma el valor 5/3 con probabilidad, cuando y toma el valor 1, es decir, 1/6 más 2/6, es decir, 3/6, 1/2. Y el valor 2 con probabilidad 1/6, respectivamente. Y queda entonces resuelto nuestro problema. ¿Listo? Bueno, veamos a ver ahora el segundo problema. Nos están ahora dando una variable aleatoria x y y, que son de tipo continuo, están tomando los valores, las variables aleatorias x y y que tienen función de densidad de probabilidad conjunta dada por
f de xy igual a e a la menos y si x es mayor que 0 y y es mayor que x. Y nos están pidiendo calcular el valor esperado de x, dado que y es igual a y el valor esperado de x, dado que y es igual a x. De acuerdo a la definición, lo primero que nosotros tenemos que entrar a calcular es cuáles son las funciones de densidad de probabilidad marginal de la variable aleatoria y de la variable aleatoria x, pues para poder hacer los cálculos. Entonces veamos a ver, entonces solución. Lo primero que vamos a tratar de ver es, entonces vamos a tratar de determinar la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en un x y vamos a tratar de determinar la función de densidad marginal de la y evaluada en un y. Para eso, entonces recordamos cómo era que se procedía a hacer los cálculos de las funciones de densidad marginales cuando tenemos la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables. Entonces nosotros recordamos que la función de densidad marginal de la variable aleatoria x no es otra cosa que la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria x y y e integramos con respecto a y. Y para la función de densidad marginal de la y, entonces lo que hacemos es la integral de menos infinito a infinito de f de x y e integramos con respecto a x. Para poder determinar estas funciones de densidad marginales, lo primero que tenemos que analizar es sobre qué región tenemos que integrar. Y hacer eso significa sencillamente verificar cuál sería la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. Entonces veamos a ver dónde no se anula la función de densidad de probabilidad condicional. Entonces aquí tenemos xy y aquí estaríamos obteniendo, dice que para x mayor que 0 y y mayor que x, entonces la recta, esta es la recta y igual a x y y mayor que x, entonces corresponde a la región que queda por encima de esta recta. Entonces, esto es región donde f de xy no se anula. ¿Sí? Xy no se anula. Si ya tenemos a qué es igual la función de... Si ya tenemos cuál es la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula, entonces calcular la función de densidad marginal de la x, pues va a resultar sencillo. ¿Qué sería entonces lo que nosotros tendríamos? Tendríamos que la función de densidad marginal de la x, recuerden que estamos integrando con respecto a y, entonces esta integral va a tomar un valor diferente de 0 siempre y cuando el x sea mayor que 0. Y la integral entonces la tendríamos que hacer, está variando, es la variable aleatoria, estaba variando la variable y, o sea, y estaría variando de x a infinito, ¿no es cierto? X a infinito. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? E a la menos y e integramos con respecto a y. Y estaría tomando el valor 0, ¿no es cierto? En otro caso. 0 en otro caso. Cuando hacemos esta integral, entonces esto nos va a dar igual sencillamente a e a la menos x si el x es mayor que 0 y 0 en otro caso. Entonces esa sería la función de densidad marginal de la variable aleatoria x. La función de densidad marginal de la variable aleatoria y, entonces ahora recuerden que tenemos que integrar es con respecto a x. Entonces sería integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta f de x y e integramos con respecto a x. Ahora bien, aquí la x entonces estaría variando, ¿sí? Estaría variando entre qué y qué. Tendríamos que nos estaría dando algo diferente de 0 siempre y cuando el y sea mayor que 0. Y nos va a dar entonces la integral entre 0 y
estamos integrando, y 0 y y, integrar entre 0 y y de e a la menos y integral con respecto a x, y vale 0 en otro caso. Cuando hacemos ese cálculo, entonces estaríamos obteniendo que la función de densidad marginal de la y, evaluada en un y, no es otra cosa que, y nos quedaría entonces y por e a la menos y, si y es mayor que 0, y 0 en otro caso. Listo. Entonces ya tengo las dos funciones de densidad de probabilidad, de las dos funciones de densidad marginales de la variable aleatoria x y de la variable aleatoria y. ¿Esto qué va a significar? Va a significar entonces que estos valores esperados de x dado que y es igual a y el valor esperado de y dado que x es igual a x van a estar definidos solamente en el primer caso cuando el x sea mayor que 0 y en el segundo caso cuando el y también sea mayor que 0. Entonces veamos a ver cómo nos quedaría. Entonces acá ¿qué estaríamos obteniendo? Entonces voy a resumir en alguna parte para que dar espacio. Voy a colocar acá, voy a borrar esta, y aquí simplemente escribo el resultado que acabamos de encontrar. Esto nos está dando fx de x es igual a e a la menos x si x es mayor que 0 y va a valer 0 en otro caso. Y la función de densidad de la variable aleatoria y, función de densidad de la variable aleatoria y, entonces nos dio, de acuerdo a lo que acabé de hacer acá, nos está dando y por e a la menos y si y es mayor que 0 y nos va a dar 0 en otro caso. Bueno, de acuerdo a lo que acabé de definir, el valor esperado de x dado y, ¿qué es? Entonces tendríamos que el valor esperado de x dado y, ¿qué es? Según lo que, dado que y es igual a y, perdón. Dado que y es igual a y. Es igual entonces a la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y. ¿Listo? Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Pero entonces, ¿qué sería la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y? Bueno, esto es integral con respecto a x. Entonces veamos a ver qué es esto. F de x, y. Nos dijeron que eso era la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y sobre la función de densidad marginal de la y. Entonces esto nos estaría dando, veamos a ver cuánto, nos estaría dando entonces sobre fy. Sobre fy de y. Entonces, de acuerdo a la forma como definieron esta variable, esto nos estaría dando sencillamente e a la menos y sobre y por e a la menos y, siempre y cuando 0 sea menor que x y x menor que y, por la definición que tenemos allá. Entonces esto va a ser igual a, que teníamos aquí, era e a la menos y sobre y e a la menos y aquí estaríamos obteniendo que es 0 menor que x, x menor que y entonces nos estaría dando 1 sobre y si x está entre 0 y está dando 0 en otro caso. Y esto está válido solamente, entonces, para y mayor que 0. O sea, está definido solamente para y mayor que 0.
para los y menores que 0, menores o iguales que 0, simplemente la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, no está definida. Bien, entonces ya tenemos la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y. Teniendo eso, entonces sencillamente calculamos el valor esperado de x, dado que y es igual a y, no es otra cosa que la integral. Entonces aquí la x estaría variando entre 0 y y, entonces integral entre 0 y y de, y entonces ¿qué nos queda? Nos quedaría x, ¿sí?, por 1 sobre y e integral con respecto a x. Eso nos da entonces en total y medios. Para y mayor que 0. Entonces, por ejemplo, en particular, si nos está preguntando cuál es el valor esperado de x, dado que y es igual a 2, pues eso vale 1. El valor esperado de x, dado que y es igual a 2, es 1. Bueno, y para poder responder a la otra pregunta, que es el valor esperado de y, dado que x es igual a x, entonces tenemos que mirar cuál es esta función, f y x, x, y, perdón, yx, tenemos acá y x es igual entonces a la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y sobre la marginal de la x, ¿sí? Y esto, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar hace un segundo, pues va a ser igual a, recuerden cuánto daba la fxx, daba e a la menos x, y esta conjunta era e a la menos y, o sea, en total nos va a dar e es igual a e a la x menos y si 0 es menor que x y x es menor que y. Y vale 0 en otro caso. ¿Listo? ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde? Para x mayor que 0, se va a obtener entonces que el valor esperado de y, dado que x es igual a x, es entonces, por la forma como se definió, es la integral de menos infinito a infinito de y por la función de densidad condicional de la variable aleatoria y dado x, entonces y x e integral con respecto a y. Y aquí sencillamente, pues esto nos va a dar, por la forma como está considerado aquí, la y va a variar entonces de x a infinito, entonces esto nos da de x a infinito, y nos quedaría y por e a la x menos y, ¿sí? Integramos con respecto a y. Al hacer esa integral, pues entonces esto sencillamente nos da, bueno, aquí podemos sacar el e a la x, que haría entonces integral de x a infinito de y por e a la menos y de y eso multiplicado por e a la x, y haciendo todos los cálculos, ustedes pueden ver fácilmente que eso da x más 1. Entonces eso sería los valores esperados condicionales de las variables aleatorias x, dado que y es igual a y valor esperado de x, dado que valor esperado de y, dado que x es igual a x. Entonces voy a escribir aquí el resumen. Tendríamos entonces, aquí voy a dejar simplemente el resumen para la parte A. Entonces voy a borrar todo esto. Entonces en la parte A lo que obtuvimos no es otra cosa que, entonces para la parte A acabamos de verificar que el valor esperado de x, entonces para y mayor que 0, se tiene que el valor esperado de x, dado que y es igual a y, es y medios, ¿sí? Y para
la otra también tenemos que la condición es x mayor que 0. Para x mayor que 0 se tiene que el valor esperado de y, dado que x es igual a x, es igual, eso acabamos de hacer, está aquí abajo, es x más 1. Es x más 1. Entonces ya tenemos hechos estos dos cálculos iniciales. Ahora tenemos que proceder a mirar qué pasa con el valor esperado del valor esperado de y dado x. Bien, entonces vamos a ver cómo procedemos a hacer esto. Recuerden que la variable aleatoria z igual a valor esperado de y dado x es una variable aleatoria, y entonces el valor esperado de esta variable va a resultar ser un integral de quién con respecto a quién. Entonces veamos a ver. Entonces para la parte B tenemos parte B. Entonces tenemos que el valor esperado del valor esperado de y dado x, ¿esto qué es? Pues va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito. Y entonces, ¿de quién? ¿Cuáles son los valores que toma la variable aleatoria z igual al valor esperado de y dado x? Pues son los valores, valor esperado de y dado que x es igual a x. Y cuándo los toma o con qué probabilidades los toma, según cómo sea la función de densidad marginal de la variable aleatoria x. Entonces, esto es la integral de menos infinito a infinito del valor esperado de y dado que x es igual a x. Y aquí, por la función de densidad de la variable aleatoria x e integral con respecto a x. Análogamente, el valor esperado del valor esperado de x dado y. Entonces, de nuevo, este valor esperado de x dado y es una nueva variable aleatoria. ¿Qué valores está tomando? Está tomando los valores, valor esperado de x dado que y es igual a y. Y cuando no toma los valores, pues depende de la función de densidad marginal de la y. Entonces esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito del valor esperado de x, dado que y es igual a y, y aquí por la función de densidad marginal de la y esto de y. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto nos estaría dando? Entonces acá tenemos, esto es, entonces tendríamos que el valor esperado del valor esperado de y dado x, pues ¿qué es? Es esta variable aleatoria, valor esperado de y dado que x es igual a x, está tomando valores diferentes de 0 siempre y cuando el x sea mayor que 0. Entonces esto nos va a dar una integral de 0 a infinito, y esta variable la acabamos de calcular, vimos que daba el esperado de y dado que x es igual a x da x más 1, ¿cierto? Esta de acá, ¿sí? Esta es x más 1. Y por la función de densidad marginal de la y, que esa también ya la teníamos calculada, que es, ¿dónde está? Valor esperado de y. Esta de acá es esta. Y la función de densidad marginal de la x, perdón. La función de densidad marginal de la x, esa nos daba e a la menos x. Sí, la función de densidad marginal de la x nos había dado e a la menos x si x es mayor que 0 y 0 en otro caso. Entonces esto acá finalmente nos está dando ¿qué cosa? Nos está dando sencillamente igual a esto por e a la menos x de x. Y eso en total nos va a dar igual entonces a la integral entre, ¿cómo nos estaría dando? Esto nos estaría dando igual, entonces integral da 2, y eso corresponde precisamente, ustedes pueden hacer el cálculo fácilmente, esto es el valor esperado de y, ¿sí? Y el valor esperado del valor esperado de x dado y, pues dijimos que era aquí la función de densidad marginal de la y, esa estaba anulándose estaba tomando valores, función de densidad marginal de la y, nos estaba dando y por e a la menos y si el y era mayor que 0. O sea que esta integral nos va a dar
integral de 0 a infinito, y entonces veamos a ver de qué. Entonces nos quedaría integral de 0 a infinito de, y el valor que estaba tomando, un segundito, era, ya lo dije hace un minuto, valor esperado de x dado que y es igual a y, se nos había dado, ese nos había dado valor esperado de x dado que y es igual a y, nos había dado y medios, ¿no es cierto? Entonces ese nos estaría dando y medios, y ahora la función de densidad marginal de la y, nos dio y por e a la menos y si y es mayor que 0. Entonces y por e a la menos y ahora esto lo integramos con respecto a y. Se daría integral entre 0 e infinito de y cuadrado medios por e a la menos y e integral con respecto a y. Y si hacemos esa integral, veamos a ver cuánto nos estaría dando. Eso nos estaría dando igual a integral, si hice todos los cálculos bien, esto da 1, ¿sí? Y esto es igual a la integral entre 0 e infinito de x por e a la menos x, integral con respecto a x, y esto corresponde precisamente al valor esperado de x. Bien. Bueno, veamos el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos está diciendo, sean x y y variables aleatorias con función de densidad de probabilidad conjunta dada por f de xy igual a 6xy, factor de 2 menos x menos y, si x está entre 0 y 1 y y está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Y nos están pidiendo calcular el valor esperado de x dado que y es igual a un cuarto. Entonces, ¿cómo podemos proceder a resolver este problema? Entonces, la solución, recuerden que el valor esperado de x, dado que y es igual a y, es igual sencillamente al integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, e integramos con respecto a x. Entonces, en este caso, si el y vale un cuarto, pues esto va a dar integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a un cuarto. Entonces, veamos a ver cómo calculamos esta función de densidad condicional. Tenemos que calcular inicialmente cuál es la función de densidad marginal de la y. Y para ello, pues entonces recurrimos a lo que ya conocemos. Aquí tenemos que la función de densidad de probabilidad conjunta de x y y no se anula en el cuadrado 0,1 por 0,1. Entonces aquí tenemos 0,1, 0,1, y esta es la región donde f de x y no se anula. No se anula. Entonces, la función de densidad marginal de la variable aleatoria, recuerden que esta de aquí, f de x, y, por definición es la función de densidad de probabilidad conjunta sobre la marginal de la y. ¿Sí? Y eso para todo y, donde f y de y sea estrictamente mayor que 0. Entonces tenemos que ver quién es f y de y. Entonces es integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta f de x y, e integramos con respecto a x. Y entonces esto de aquí nos estaría dando simplemente, va a tomar un valor diferente de 0 siempre y cuando el y se mueva entre 0 y 1. Entonces si y está entre 0 y 1 da algo diferente de 0 y vale 0 en otro caso. Entonces aquí esto nos estaría dando que la x varía también entre 0 y 1, y ahí la función de densidad es esa que aparece allá, 6xy
2 menos x menos y aquí estamos integrando con respecto a x. Eso sería lo que nos estaría dando la función de densidad marginal de la variable aleatoria y. Si hacemos los cálculos que aparecen ahí indicados, entonces ustedes pueden comprobar que, ¿sí?, haciendo esa integral, ¿sí?, esto es igual, esta función de densidad marginal, esto va a ser igual, vamos a ver cuánto. Entonces la función de densidad marginal de la y evaluada en un y, si hacemos esta integral, nos va a dar igual a 4y menos 3y cuadrado si y está entre 0 y 1 y vale 0 en otro caso. Esa sería la función de densidad marginal de la y. Y en consecuencia, fíjese que la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, está definida siempre y cuando el y esté entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si y está entre 0 y 1, la función de densidad condicional está fxy x dado y es igual, entonces quedaría 6xy sobre 2x menos y sobre este valor que acabamos de obtener aquí. Entonces nos estaría dando 6x por 2 menos x menos y sobre 4y menos 3y cuadrado, y esto siempre y cuando esto es 4y menos 3y cuadrado, siempre y cuando que ocurra, aquí se dice que y, me faltó un y aquí arriba, 6xy siempre y cuando el x esté entre 0 y 1. Entonces esto de aquí me va a dar sencillamente el valor total. Voy a borrar esto. Esto me estaría dando entonces igual a esto. Si x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso, o en otras palabras me estaría dando 6x por 2 menos x menos y sobre 4 menos 3y, ¿no es cierto? Si x está entre 0 y 1. Y en consecuencia, entonces el valor esperado de x, dado que y es igual a y, va a ser igual a la integral entre 0 y 1, va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de ¿quién? De x y la función de densidad condicional que me da 6x por 2 menos x menos y sobre 4 menos 3y, y aquí integral con respecto a x, y esto está definido si y está entre 0 y 1, no está definido para y fuera de ese intervalo. Y eso en total, cuando hacemos la integral que aparece ahí indicada, nos va a dar sencillamente que este valor esperado condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, es igual a, entonces nos quedaría haciendo la integral, nos va a dar, si no cometí errores, da 1 sobre 4 menos 3y, ¿sí? Factor de 5 medios menos 2y, y esto si y está entre 0 y 1 y vale 0 en otro caso. Luego la pregunta que nos están haciendo tiene sentido porque cuando y toma el valor 1/4, la función, el valor esperado de x dado que y es igual a y está definido, porque está definido para todos los y entre 0 y 1. Si nos hubiesen preguntado por el valor esperado de x dado que y es igual a 2, pues eso no estaría definido. Entonces el valor esperado de x dado que y es igual a 1/4, entonces reemplazando acá por el y por 1/4 nos estaría dando
1 medio. Y quedó entonces resuelto el problema. El último ejercicio que vamos a abordar es el siguiente. Así como se define el valor esperado condicional, también se define la varianza condicional. ¿Cómo se va a definir? Entonces, lo que nosotros acá tendríamos es, entonces, cómo se define el valor esperado, la varianza. Entonces, acá, solución. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es, se define la varianza condicional, la varianza condicional de y, dado que x es igual a x, como sigue. Es una forma como natural de hacerlo, ¿cierto? Recordando cómo es que uno define la varianza. Entonces, lo que nosotros tendríamos aquí es varianza de y, dado que x es igual a x, entonces eso va a ser igual, por definición, al valor esperado de y cuadrado, dado que x es igual a x, ¿no es cierto?, menos el valor esperado de y, dado que x es igual a x, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos calcular la varianza de y, dado que x es igual a x, pues tendríamos que entrar a mirar primero a qué es igual la varianza de y, dado que x es igual a 0, a qué es igual la varianza de y, dado que x es igual a 1, y a qué es igual la varianza de y, dado que x es igual a 2. Entonces, tenemos, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, nosotros tenemos que la varianza de y, dado que x es igual a 0, va a ser igual, entonces, al valor esperado de y cuadrado, dado que x es igual a 0, menos el valor esperado de y, dado que x es igual a 0, y esto aquí todo elevado al cuadrado. Entonces comencemos a mirar quién sería el valor esperado de y, dado que x es igual a 0. Entonces tendríamos el valor esperado de y, dado que x es igual a 0, no es otra cosa que la suma sobre todos los valores que tome la y, ¿de qué cosa? De y por la probabilidad de que x de que y sea igual a 0, la probabilidad de que y sea igual a y, dado que x es igual a 0. Y esto pues no es otra cosa que la suma sobre todos los y de y por la probabilidad de que x es igual a 0, y es igual a y, sobre la probabilidad de que x sea igual a 0. Y eso pues ¿qué nos va a dar? Pues esta probabilidad nos va a dar los valores que toman la y, son 0, 1 y 2, entonces nos daría 0, 0 por probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0, eso es 0, 0 es 1/8, sobre la probabilidad de que x sea igual a 0, que es 3/8, más el otro valor que toma la y es 1, entonces daría 1 por probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1, esta también es 1/8, sobre 3/8, más 2 por probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 2, que es 1/8, y esto sobre 3/8. Y entonces, pues esto nos da en total 1/3 más 2/3, es decir, nos estaría dando, entonces, 1/3 más 2/3, es decir, 3/3, eso nos da 1. El valor esperado de y al cuadrado, dado que x es igual a 0, pues esto nos va a dar igual a la suma sobre y de y cuadrado por la probabilidad de que y sea igual a y, dado que x es igual a 0. Y eso pues entonces nos va a dar 0 al cuadrado
por probabilidad de que y sea igual a y dado que x es igual a 0, ya vimos que eso es 1/8 sobre 3/8, más 1 por 1/8 sobre 3/8 y más 4 por 1/8 sobre 3/8. Y eso entonces nos da 1/3 más 4/3, es decir, en total nos da 5/3, ¿no? ¿Está muy bien? Esto daría 1/3, ¿sí? Más 4/3, eso da 5/3. Y entonces la varianza de y, dado que x es igual a 0, entonces la varianza de y, dado que x es igual a 0, nos estaría dando, si no cometí aquí errores, si los cometí, estaría 1 al cuadrado por la probabilidad de que y sea igual a 1 y x sea igual a 0. Aquí tengo un y igual a 1 y x igual a 0, sí, es 1/8. Y igual a 2 y x igual a 0 también es 1/8. Y aquí todas estas dan 3/8, creo que ahí estoy bien. Si no cometí errores, entonces esto daría 5/3 menos 1, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, ¿listo? Y pues ahí ya lo que obtengamos a partir de este valor. Bien, de manera análoga pues se hacen los otros valores. Voy a revisar aquí estos valores porque no quiero que nos quede ningún error. Es el valor esperado de y cuadrado dado que x es igual a 0 menos el valor esperado de y dado que x es igual a 0 y todo esto al cuadrado. Valor esperado de y dado que x es igual a 0 es y por la probabilidad de que y sea igual a 0. La probabilidad de que y sea igual a y dado que x es igual a 0. Esto daría suma sobre y de la probabilidad de que x sea igual a 0, y igual a y sobre la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces para y igual a 0, entonces se daría 0 por 0, 0 es 1/8 y x igual a 0 es 3/8. Ahí está bien. El otro valor de la y es 1, que quedaría entonces 1, ¿sí? Por probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea 1, que también es 1/8, y sobre 3/8, y aquí 2 por probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 2, que también es 1/8. Entonces esto nos da, esto a 0, esto daría 1/8 sobre 3/8, que me da 1/3, y este pedazo de aquí me daría más 2 por 1/3, o sea, me da 1/3 más 2/3, 1/3 más 2/3, es decir, 3/3 que da 1. Entonces sí está bien calculado este. El valor esperado de y cuadrado, dado que x es igual a 0, entonces es y cuadrado por la probabilidad de que y sea igual a y, dado que x es igual a 0, daría 0 cuadrado, y esta probabilidad de aquí, que me da 1/8 sobre 3/8, 1 cuadrado, 1/8 sobre 3/8 y 4, que sería y cuadrado, el otro valor que es 2, sobre 1/8 por sobre 3/8. Y esto nos da entonces, aquí daría 1 por 1/3 más 4 por 1/3, o sea, da 1/3 más 4/3, 5/3, está bien. Sí, no cometí errores, pensé que había cometido algún error. Entonces la varianza de y, dado que x es igual a 0, me estaría dando entonces 5/3 menos 1 al cuadrado, o sea, eso da 5/3 menos 1, estaría dando 2/3, ¿sí? 2/3. ¿Listo? Si no cometí errores acá. ¿Cuánto me estaría dando el valor esperado? Estaríamos viendo el valor, la varianza
de y, dado que x es igual a 1, pues esto me va a dar igual a el valor esperado de y cuadrado, dado que x es igual a 1, menos el valor esperado de y, dado que x es igual a 1, y esto elevado al cuadrado. ¿Esto qué me da? Esto me estaría dando, entonces, esta primera parte, los valores de y elevados al cuadrado, que son entonces 0, 1, 2, entonces 0 por, y aquí estaríamos obteniendo la probabilidad de que y sea igual a 0, x igual a 1, sobre la probabilidad de que x sea igual a 1, más, aquí nos estaría dando entonces 1 por la probabilidad de que y sea igual a 1, x sea igual a 1, sobre la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿sí? Y más el otro valor, este que estoy calculando aquí es este, y cuadrado, dado que x es igual a 1. Más, y entonces aquí nos estaría dando 4, 2 al cuadrado, por la probabilidad de que y sea igual a 2, x sea igual a 1, sobre la probabilidad de que x sea igual a 1. Y eso entonces nos da 1, 1, probabilidad 1, 1 es 1 octavo, entonces daría 1 octavo, este da 0, y sobre la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 1 es 2 octavos. Entonces sobre 2 octavos, y esto me da 1 medio. Y más 4, perdón, aquí esto me da octavo, aquí estaría dando 1 octavo sobre 2 octavos, más 4, y y igual a 2, x igual a 1, igual a 2, x igual a 1, 1 octavo, 1 octavo, sobre x, probabilidad de que x sea igual a 1, eso me está dando, ¿cuánto da? 4 por 1 octavo sobre 2 octavos. Entonces esto me da en total, estaría dando 1 medio más 4 medios, es decir, estaría dando 5 medios. El valor esperado de y cuadrado, dado que x es igual a 1. Y el valor esperado de y, dado que x es igual a 1, pues da igual a 0 por probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 1, entonces esto da 0 por probabilidad de que y sea igual a 0, x sea igual a 1, sobre la probabilidad de que x sea igual a 1, más 1 por probabilidad de que x sea igual a 1, y igual a 1, y sobre probabilidad de que x sea igual a 1, y más 2 por probabilidad de que x sea igual a 1, y sea igual a 2, sobre la probabilidad de que x sea igual a 1. Y eso estaría dando entonces 1, 1, eso da 1 octavo sobre 2 octavos, y más 2 por 1 octavo sobre 2 octavos. Y eso da en total entonces 1 medio más 1, eso me da 3 medios. Entonces la varianza de y, dado que x es igual a 1, entonces estaría dando 5 medios menos 9 cuartos, y eso está dando 1 cuarto. Análogamente calculan ustedes la varianza de y, dado que x es igual a 2, si no cometí errores, eso me dio a mí 0, y en consecuencia lo que puedo decir que luego esta varianza, la varianza de y, dado x es una variable aleatoria, que toma los valores, entonces serían
3 medios, ¿sí? 1/4 y 0 con probabilidades. Entonces toma el valor de 3 medios cuando el x vale 1 y la probabilidad de que x tome el valor 1 probabilidad de que x tome el valor 0, perdón, 1 igual a 0 sería entonces los valores que toma son el valor esperado, ¿sí? Y entonces toma el valor primero, el valor 2/3, no es 3 medios sino 2/3. 2/3. Tercios, 1/4 y 0 con probabilidades. Entonces toma el valor 2/3 cuando el x vale 0 y el x vale 0 con probabilidad 3/8, ¿sí? Con probabilidad 3/8 toma el valor 1/4 cuando el x toma el valor 1 y eso ocurre con probabilidad 2/8. 2/8 y el valor 0 cuando el x toma el valor 2 y eso ocurre con probabilidad 3/8 y esto respectivamente. ¿Listo? Listo. Entonces